Vamos a continuar, no hace falta presentarlo, ya todos lo conocemos, gran referente nacional, Damián Arceniasi. Aún así lo voy a presentar, por supuesto. Damián es médico, pigista, es director del Instituto de Salud Socioambiental, es responsable académico de la materia electiva Salud Socioambiental. También es profesor titular de Salud Pública en Medicina en la Universidad Nacional de Rosario y de Redes y Sistemas de Salud en Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Es presidente de Médicos del Mundo Argentina, es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Y bueno, es un honor tenerte también acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que el honor claramente es mío, porque creo que estos son espacios en los que, sobre todo en estos tiempos de tanta crueldad hecha política o política hecha crueldad, hay que ver cuál es la mejor forma de caracterizarse, digo, que tengamos la posibilidad de encontrarnos físicamente, me parece que es un extraordinario acto de resistencia, y yo creo que son tiempos de resistencia. Y por eso agradezco la posibilidad de habernos encontrado en un momento en el que, particularmente en Argentina, estamos en estas últimas 2 semanas, ¿no?, atravesados por, bueno, los últimos 6 meses, en los últimos 30 años, pero digo, venimos atravesados, ¿no?, por una cantidad de cosas, y en estos últimos días esta noticia de los 5 millones de toneladas, no, 5 millones de kilos, 5.000 toneladas de comida a punto de podrirse en un galpón, con en los últimos 6 meses 3,2 millones de personas que no estaban debajo de la línea de la pobreza y ahora están debajo de la línea de la pobreza, es criminal. No encuentro otro adjetivo que no sea ese. Y entonces, en ese contexto, sentarnos a charlar sobre las intersecciones entre política pública, en alimentación, cambio climático, me parecía, nutrición, digo, sindemia, me parece que es fundamental. Y en esa línea, lo que me habían pedido las compañeras era que era algo que lo voy a hacer claramente, que era un poco relacionar lo que se había planteado en la mesa de hoy con las políticas alimentarias. Yo creo que tenemos que pensar mucho más allá de las políticas alimentarias y pensar en cómo construimos política con mayúscula desde todos los lugares. Ahí sí voy a intentar hacer algo de lo que me pidieron, que es jugar un poco con el rol de la universidad en esto, pero creo que hay que contextualizar. Y primero, para mí es fundamental esto de la contextualización por 2 cosas, porque coincido, y me gustó el concepto de crisis convivencial que planteaba Celeste al principio. Digo, estamos enfrentando una crisis civilizatoria, esto lo escuchamos en muchos lugares desde hace bastante tiempo, pero particularmente esa crisis civilizatoria en estos últimos años está virando hacia una crisis que se empieza a manifestar con esto de la crueldad, como yo entiendo, al menos desde que yo vivo, nunca antes había pasado. Porque no es solo en Argentina, a nivel global hay una, entre comillas, naturalización de la crueldad como práctica humana, cuando en realidad, si somos especie, y si como especie llegamos hasta acá, fue fundamentalmente, no digo exclusiva, pero fundamentalmente a partir de los cuidados, no de la crueldad. Porque pudimos desarrollarnos y evolucionar como especie en un planeta donde la vida pudo evolucionar a partir no de la competencia, sino de la solidaridad, el mutualismo y la cooperación, porque en algún momento, y esto lo escuché en una jornada que hicimos ayer en Rosario, y me dije, listo, me armaron la presentación de mañana, digo, en algún momento algunos neandertales o preneandertales fueron capaces de darse cuenta que podían dejar de ser la comida de los más grandes para empezar a ser los que comían a los más grandes y se organizaban, se juntaban y se cuidaban. Entonces me parece que en ese punto nosotros necesitamos recuperar la categoría del cuidado como una categoría fundamental para pensar la construcción de política pública, si es que realmente creemos que es necesario avanzar en la construcción de sociedades que puedan tener políticas donde no tengamos que estar hablando del derecho a la alimentación como un objetivo, un horizonte a lograr en una región que en simultáneo
se vanagloria y se jacta de producir alimentos para 3 veces la cantidad de seres humanos que vivimos en el planeta. Después discutimos que no producimos alimentos y todo eso, pero me parece que estas cosas que son discursivas también impactan, porque las palabras también producen enfermedad, producen daño o producen salud, autonomía y libertad, de la de verdad, no de la que nos quieren vender. Digo, en ese sentido, me parece que no podemos descontextualizar la crisis climática que estamos viviendo de lo que ha ocurrido a nivel planetario, fundamentalmente, inicialmente en las sociedades occidentales, pero que hoy ya está realmente en un nivel de globalidad muy importante, que es que el avance del capitalismo transformado en los últimos 150 años, o sí, ya casi 150 años, a una velocidad cada vez mayor, en una lógica de extractivismo sin ningún tipo de freno, ha reconfigurado la estructura geológica, geomórfica del planeta. Y esa reconfiguración geomórfica hoy se expresa, entre otras cosas, perdónenme la digresión profesional, pero sintomatológicamente, la crisis climática no es ni más ni menos que un signo, es un elemento objetivo del daño que le hemos causado a la morfología de la estructura geofísica de nuestro planeta. Y en ese contexto nosotros estamos intentando hablar de soberanía, seguridad alimentaria, cuando el planeta hierve, cuando Porto Alegre quedó bajo el agua, cuando en Argentina tenemos estrés hídrico, cuando Chile ya sabemos que en el 2040 es el primer país de América Latina con una pérdida absoluta del 100% de su masa glaciar. Creo que urge que el contexto sea lo que nos obligue a pensar desde la gravedad de la situación cómo generamos estrategias para construir colectivamente alguna herramienta terapéutica que intente transitar una nueva construcción societaria. Y allí es donde a mí me parece que hablar de sistemas alimentarios implica de nuevo contextualizar. Hablar de sistemas alimentarios en el 2024 en Argentina implica traer a la mesa, en esto que nosotros decimos del recordar, cuando jugamos con el recordar, resistir, fundamentalmente, o en un principio, esto que en la... Me quedan 5 segundos, perdón. Claro, ahora se acaba rápido. Fundamentalmente esto que pasaba en la segunda mitad del siglo pasado, a principios de la segunda mitad del siglo pasado, cuando Hubert Humphrey, que era en ese momento senador de los Estados Unidos, y luego fue vicepresidente de los Estados Unidos, en un debate en el Senado de los Estados Unidos, explicitaba que Estados Unidos debía tomar debe darle mucha importancia, es decir, prestar atención a cómo garantizar que los países que queremos que dependan de nosotros y cooperen con nosotros no tengan la capacidad de producir alimentos para su propia población. Porque, dice Hubert Humphrey en ese debate en el Senado norteamericano, nada más saludable para nosotros que un país no pueda producir alimentos para su población y dependa de nosotros para poder darle de comer a su gente. Y esto que dice Hubert Humphrey en la década del 40, el siglo pasado, en el Senado de los Estados Unidos, no era una bravuconada para ganarse algunos aplausos más de algunos republicanos que estaban ahí queriendo ya votar a Trump en esa época. No. Era un anuncio de la nueva reconfiguración geopolítica global en pleno fin de la Segunda Guerra Mundial. Y uno dice, bueno, pero que Don Humphrey, que fue un loquito, que ahí no pasó de ser senador, después fue vicepresidente de los Estados Unidos, en la misma época en la que un señor, Henry Kissinger, no sé si alguno de ustedes les suena, los más jóvenes que ya no lo saben, les invito después de que yo termine, antes no, a sacar sus teléfonos y googlear Henry Kissinger, y pueden poner Henry Kissinger más plan cóndor a ver qué les sale, porque es importante que hagamos este ejercicio. Porque si estamos como estamos hoy en Brasil, en Argentina, es por algún momento digo por sobreentendido que esto estaba recontra sabido. Porque ese señor Henry Kissinger en la década del 60 del siglo pasado dijo, entre otras cosas, y esto se lo hemos escuchado decir a la matriarca de la soberanía alimentaria en Argentina, que es nuestra gran maestra, una de las grandes maestras, que es Miriam Gorman, que si vos querés
dominar a un gobierno tenés que dominar el petróleo de ese país, y si vos querés dominar a un pueblo tenés que dominar los alimentos de ese país. No podría decir capaz que Kissinger leyó o escuchó a Humphrey en algún momento, o que venían de las mismas líneas. Pueden ser ambas correctas en muchos. Y en esa línea uno podría pensar que algo estaba ocurriendo en el planeta en ese mismo momento en el que Kissinger, un par de años después de Humphrey, decía eso que tenía relación con lo que planteaba Kissinger en aquel momento, y que era, lo dijo Kissinger en el 66, a esto que voy a decir ahora: Estados Unidos necesita garantizarse el acceso sin restricciones a los territorios donde el agua dulce y los suelos fértiles son fácilmente accesibles. No quiero decir, porque no quiero caer en la categoría de conspiranoico, que eso puede haber estado dando vueltas en la cabeza de alguien que empezó a planificar en esa época un plan para destruir gobiernos populares que, con el voto y la aceptación y la aprobación de la mayoría de sus países, de sus poblaciones, empezaban a ganar electoralmente espacios de poder en América del Sur, en territorios donde el agua dulce y los suelos fértiles eran fácilmente accesibles, pero además sostenidos y parándose en los principios de defensa de la soberanía nacional, defensa de los derechos de los trabajadores y de los derechos de su población al alimento, entre otras cosas, porque hablaban del derecho a la salud y a la vivienda digna. Digo, me parece que estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, porque después de esto, en la década del 70, en América Latina, empezaron los golpes de Estado que, entre otras cosas, además de endeudar a nuestros países con deudas ilegítimas, a partir de, entre otras cosas, la implementación de políticas genocidas, de destrucción de grupos enteros de poblaciones que intentaban generar una resistencia a esos avances, se genera una destrucción de nuestras economías regionales, se impone a partir del miedo una lógica política de instalación de nuevos sentidos comunes. Yo soy muy reacio al sentido común, pero así fue como se instaló, y se generaron las bases económicas y políticas para que en la década del 90 del siglo pasado, y me salté 20 años a propósito, no sonara raro que el economista en jefe del Banco Mundial, Lawrence Summers, escribiese un memorándum en el que decía que el Banco Mundial tenía que estimular el traspaso de los modelos de producción contaminantes a los países del sur global. Entre otras cosas, fundamentaba esa propuesta Lawrence Summers como economista en jefe del Banco Mundial, en que en esos países pobres la gente ya se moría antes de otras cosas. Además, estaban poco contaminados. Había que ser democráticos también con la contaminación. Pero el tercer punto era que en esos países los salarios eran muy bajos. Y como los salarios eran muy bajos, la capacidad de compra, es decir, de movilizar el aparato económico internacional de esos países, era muy pequeña. Por lo tanto, lo dice explícitamente y está textual, esto que voy a decir: resulta más barato contaminar y enfermar los territorios donde vive la gente que tiene los salarios más bajos. Y esto es de una lógica económica impecable. Lawrence Summers Dixit, en ese documento del Banco Mundial de noviembre del año 91, que se filtra a la prensa y nunca es desmentido. Y que, entre otras cosas, decía que para poder hacer ese traspaso industrial en los países pobres, lo que había que hacer, y ahí era el rol del Banco Mundial, era estimular el desarrollo de infraestructura en 4 áreas estratégicas, que son el área de la energía, porque sin energía no se puede instalar industria para producir; el área de los transportes, porque de nada me sirve producir si no puedo sacar lo que estoy produciendo para mantener la lógica de consumo en el norte global; el área de las telecomunicaciones, porque si estoy con mi oficina en el norte global y estoy produciendo en el sur global, yo no quiero que me anden sacando resto en la caja allá abajo, tengo que tener acceso directo a lo que está pasando en tiempo real; y finalmente en obras de agua y saneamiento, entre otras cosas porque no hay extractivismo sin agua. Y esto es lo que da paso a lo que el año 96, no sé si les suena, 24 de marzo del 96, para la Argentina es una fecha interesante, el 24 de marzo del 96. Acá en esta ciudad estaban reunidos los principales, los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, presidido por Enrique Iglesias, no el mal cantante, sino el uruguayo
que era el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en ese momento, y anuncian, con la presencia del entonces ministro de Economía de nuestro país, que el BID iba a estimular los préstamos necesarios para el desarrollo de infraestructura para la integración regional en Sudamérica en 4 áreas estratégicas: transporte, energía, agua, saneamiento y telecomunicación. Y el 25 de marzo de 1996, en Buenos Aires, se firma un decreto que autoriza la utilización y siembra en nuestro país del primer evento transgénico, que fue la soja resistente al Roundup, transformando a la Argentina en el primer país fuera de Estados Unidos en autorizar ese sistema, esa producción, lo que habilitó el ingreso y el fortalecimiento y la consolidación hegemónica de un modelo agroindustrial en nuestro país que no era agroindustrial con ese modelo. Bien, entonces, y todo esto era para empezar a decirles, digo, y esto es importante porque ese modelo agroindustrial del cual hoy hablamos, decía más temprano, ¿no? Estamos en el año del cuidado de los suelos. Ustedes, muchos de acá, la mayoría de acá tiene un promedio de 20 años, no habían nacido hace 30 años atrás. Pero hace 30 años atrás, el modelo de siembra directa, más transgénico y agrotóxico, que es el paquete tecnológico que se impuso en Argentina y que no existía antes de 30 años atrás, se impuso con un discurso que decía: venimos por la siembra directa a cuidar la salud de los suelos para que no haya erosión. Y nosotros dijimos: ¡bravo! Van a salvar a los suelos. Cuando fueron los 30 años de APRESID, hace 3 años atrás, el lema de los 30 años fue: ahora sí a cuidar la salud de los suelos. ¿Qué estamos hablando? En esos contextos, nosotros vimos desde hace 30 años hasta acá incrementarse más de un 50% la superficie de nuestro país dedicada a la agroindustria de transgénicos asociados a agrotóxicos que no son alimentos, son commodities agroindustriales. Se incrementó más del 1100% el uso de agrotóxicos en el mismo periodo de tiempo y solo se garantizó una mejora del 17% en el rinde por hectárea. ¿Tiene sentido? En el medio de esto, el impacto que tuvimos en nuestros territorios por la pérdida de diversidad, en los montes que ya no existen, pero además en nuestros platos, fue fenomenal. La dependencia de los ultraprocesados hoy no puede discutirse. Ayer decía alguien: nos transformamos, después de 15.000 años, de cazadores y recolectores a agricultores, y ahora somos recolectores de góndolas. Y me parece que ahí radica fundamentalmente el desafío que tenemos hoy. Ya está. Porque en estos momentos nosotros necesitamos de una ciencia, más que nunca de una ciencia que se deje, perdónenme que lo diga con tanta claridad, pero sobre todo para los compañeros que no son de habla hispana, quiero que tengan claro el concepto, que se deje de joder con la discusión de que hay que medir micronutrientes, que hay que sacar los numeritos de cada una de las cosas. Necesitamos una ciencia que se sienta a escuchar a los verdaderos científicos, que son los que han depositado durante 15.000 años y han cuidado durante 15.000 años los saberes que nos permitieron ser la especie humana que somos. Necesitamos una ciencia que escuche a las trabajadoras y trabajadores de la tierra, que son los primeros trabajadores de la salud, porque sin alimento no tenemos vida, no tenemos salud si no tenemos alimento, y por eso necesitamos reivindicar el rol que cumplen las trabajadoras y trabajadores de la tierra como los que garantizan nuestra posibilidad de estar vivos. Y por eso nosotros tenemos que plantear desde los sectores académicos la discusión política, dejarnos de querernos ser los impolutos que hablamos de la ciencia. Tenemos, como decía muy bien Noelia más temprano, denunciemos con la militancia, investiguemos como militancia, generemos saberes en diálogo con los pueblos y con los territorios como en relación permanente de la militancia que tenemos que llevar adelante. Porque la ciencia sin militancia no es más que una, y también perdónenme lo fuerte y grosero que puedo llegar a ser, una masturbación intelectual que no transforma absolutamente nada.
dejémonos de escribir para poder tener en nuestra biblioteca muchos espacios ocupados por nuestros nombres en los lomos de los libros y empecemos a escribir lo que las tierras, los territorios y las comunidades están pidiendo que escribamos, que son estrategias de construcción colectiva para tener política pública que empiece a subvertir de verdad el orden que nos han impuesto. Porque hoy más que nunca tenemos que evitar que en el futuro no muy lejano el hecho por humanos sea un distingo que aumente el precio de los alimentos, así como hoy es la agroecología o es el orgánico. Si nosotros empezamos a trabajar para que eso se consolide como idea, estamos fritos, diría Marianela Walsh. Necesitamos empezar a ampliar nuestras bases de acción, a ampliar nuestras redes y nuestros vínculos con aquellos que no piensan hoy como nosotros, pero no son parte de la política de la ciudad, porque al menos mi límite está ahí. Pero que quizás se vieron empujados a aceptar estos modos de producción agroindustrial porque no les quedaba otra, porque veían que sus vecinos se fundían, se suicidaban, les remataban los campos en la década del 90 y con el avance del paquete tecnológico de la agroindustria pudieron salvarse ellos. Sentémonos con Europa, no darnos besos en la boca con Europa Patel. Sentémonos con los productores a empezar a buscar estrategias que nos permitan salir de acá. Sentémonos con nuestros vecinos en las ciudades a discutir dónde estamos comiendo. Lo que hacen acá en la UBA, en la Cátedra Libre, en este centro de investigaciones, con lo que están haciendo en cada uno de los espacios donde las compañeras y compañeros trabajadores de la tierra garantizan que un basural se transforme en un espacio de producción de alimentos, es una revolución que tenemos que cuidar. Cuidar como principal bandera para el trabajo que nos queda, creo que es el desafío, y por eso me parece que nosotros hoy podemos empezar a reconocer que no empezamos a transformar el mundo nosotros, que la historia empezó mucho antes que nosotros llegáramos, pero que nosotros tenemos una posibilidad maravillosa de transformar los futuros no muy lejanos que nos quedan por delante si somos capaces de salir de nuestras comodidades académicas y, como hacen muchos de los que están acá, empezar a vincularnos de verdad a los territorios. Muchas gracias. Quería agregar algo, más que pregunta, y también hacer memoria. En realidad nosotros somos de pueblos indígenas y yo me acuerdo hace años que la verdad que en cada casa eran los mismos. En cada comunidad, en cada familia criaban gallinas, los corderos, las llamas. Y en cada monte para nosotros era un supermercado. Y así aparecieron los poderes fácticos, las empresas. Como animales allá, ganados nos llevaban, nos fumigaban, quería trabajar las zafras, quería trabajar las minas. Y así trabajaron nuestros abuelos durante muchos años. Ahora tengo 56 años. Y lo vi desde niña, cómo me fumigaban. Pasaron tanto tiempo, me pongo en la realidad de lo que está pasando en el país ahora y haciendo memoria de cada una de las intervenciones que hacían ustedes. ¿Cómo puede ser? Nosotros como pueblos indígenas hemos dado recetas. El tema de una alimentación sana, el tema del cuidado del medio ambiente. Los pueblos indígenas somos los protectores del medio ambiente, los protectores de la madre tierra. Y también de nuestra medicina ancestral. Hemos dado recetas. Y a raíz de eso también hemos conseguido leyes y derechos nacionales e internacionales. Pero lastimosamente pasaron tanto tiempo, no se cumplen. Y han llegado esos poderes fácticos. Que ahora está la soja, ahora van por el litio, lo que está pasando en Jujuy. En vez de devolvernos la tierra, no, lo están sacando nuestra tierra. Y a nuestros niños lo están capacitando de militares. Chicos de 6 años, 10 años, 12 años, están capacitando. ¿Para qué? Para reprimir a una rosa, para reprimir a ustedes, para reprimir a una comunidad. Porque no se tienen que levantar. Nosotros, en vez de capacitar a esos niños, a nuestros jóvenes, con nuestra sabiduría, con toda la educación que nos dio,
Y actualmente llegamos a esto. Todas esas empresas que vinieron, dejaron la tierra así. Que en nuestra comunidad verdaderamente actualmente no tenemos agua. No hay agua. Porque las minas, el litio, consumen más agua. Y la tierra no tiene, y los animales se mueren. Por esa razón tenemos que, y agradezco al panel, la escuchaba a cada uno. Cada que intervenían quería intervenir. Y gracias, no lo quiero interrumpir más, pero la verdad es que esto está pasando en nuestro país. Porque el glaciar, el derretimiento del glaciar, eso estamos tomando agua. Y actualmente en la gran ciudad tomamos agua de cloaca. Todo se está privatizando. Entonces, en este sentido, les llamo a conciencia y a una unidad. La única manera que dice que el pueblo salvará al pueblo. Muchas gracias.